por lo que vamos a comenzar con algunos ejemplos básicos. Bien, aquí tenemos una gasometría. Como probablemente se darán cuenta, pues existen todavía más elementos de los cuales hayamos identificado, y aún así todavía faltan algunos. Pero bueno, estos ejemplos prácticos son para identificar en primer lugar los trastornos ácido-base, y con eso nos basta por el momento. Aquí hay algunas alteraciones, tanto de las que hayamos hablado como otras de las cuales no hemos tocado el tema, pero vamos a enfocarnos a identificar el trastorno ácido-base en esta gasometría. Entonces vamos a aplicar el protocolo, que es lo primero que dijimos que teníamos que hacer ante una gasometría arterial y la idea de querer identificar si existe un trastorno ácido-base o no. Entonces, en primer lugar, poner nuestra atención en el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Una vez identificados estos elementos de la gasometría, pues ya podemos iniciar nuestro protocolo. Primer paso, vamos a identificar cómo está el pH. Entonces, ¿cómo tenemos el pH en la gasometría? Tenemos un pH de 7.21. Pues recordando los valores normales del pH, ronda entre 7.35 y 7.45. Este está en 7.21, por lo tanto estaremos hablando de una acidosis. ¿Ok? Tenemos un medio ácido de acuerdo al pH. Vámonos al segundo paso, que será identificar el trastorno primario. Aquí es donde el protocolo se vuelve un poquito dinámico, porque hay que jugar con los valores tanto del bicarbonato como la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, pues tenemos un pH ácido. Habrá que identificar aquí si los movimientos tanto del bicarbonato como de la presión parcial de CO2 pues coinciden con los cambios que encontramos en el pH. Vamos a enfocar nuestra atención primero en la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuál es el valor que tenemos aquí? 31. Estaríamos hablando de una presión de dióxido de carbono que está alterada, en este caso está disminuida. Los valores normales pues ya los hayamos mencionado, ¿no? Entre 35 y 45. Entonces tenemos un 31, por lo tanto está disminuido. Ahora hay que hacernos una pregunta importante en este punto. Los niveles de PCO2, que en este caso están disminuidos, corresponden al pH actual. Bueno, pues si hacemos el ejercicio de cómo se relaciona los niveles del CO2 con los movimientos en el pH, pues nos daremos cuenta que no corresponden. El CO2 se comporta indirectamente como un ácido, por lo que cuando disminuyen sus niveles provocan una disminución de los hidrogeniones en el medio interno y por lo tanto un aumento en el pH. Entonces su disminución lleva al pH hacia un medio alcalino. Como el pH actual es ácido, pues intuimos que el trastorno ácido-base que tenemos aquí no es respiratorio. Vamos ahora a ver cómo se encuentra el bicarbonato. En este caso está disminuido, ¿no? En 16, ya que sus valores normales pues son de 22 a 26. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿corresponde los movimientos del bicarbonato con el pH actual? También, si hacemos el ejercicio de cómo pues se relacionan los niveles séricos del bicarbonato con los movimientos del pH, tenemos que sí coincide tener un bicarbonato sérico disminuido con un pH ácido. El bicarbonato se comporta como una base, por lo que al disminuir sus niveles séricos provoca un aumento en el medio interno de hidrogeniones. Este aumento de hidrogeniones se expresa con un pH ácido. Por lo tanto, encontramos que en esta gasometría pues el bicarbonato está afectando directamente al pH. Mejor dicho, la disminución del bicarbonato está haciendo que el medio interno tienda a la acidosis. Y ya que el bicarbonato es la expresión del componente metabólico, pues estaremos hablando de una acidosis de tipo metabólico. Como tercer paso, habrá que describir si esta acidosis metabólica está bien compensada o no.
Ya habíamos visto anteriormente que esto se hace mediante fórmulas. En este caso, el parámetro a evaluar ante una acidosis metabólica para saber si ésta está compensada o no es el CO2 esperado. Y bueno, la fórmula específica para el CO2 esperado para este trastorno ácido-base es la siguiente: 1.5 por bicarbonato. El resultado de este producto se le suma 8 y este resultado más menos 2 serán los niveles de CO2 que queremos encontrar en la gasometría. Únicamente tenemos que tomar el bicarbonato, que en este caso es 16, pasarlo en la ecuación, multiplicar 1.5 por 16, nos da un total de 24. A esto le sumamos 8, nos da un total de 32. 32 más menos 2 es el rango en que queremos encontrar la presión parcial de dióxido de carbono para decir que este trastorno está compensado. Nos vamos a la gasometría y tenemos una presión parcial de CO2 de 31. Por lo tanto, decimos que la acidosis metabólica se encuentra compensada. Ahora, ya que estamos hablando de una acidosis metabólica, hay que recordar que específicamente en este trastorno pues tenemos que sacar el anion gap como parámetro extra. Para obtener el anion gap, pues tenemos que hacer uso de la siguiente fórmula. El anion gap o brecha aniónica, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Es la diferencia entre los cationes y los aniones del medio extracelular. Idealmente tendríamos que tomar electrolitos séricos, pues para obtener los valores que corresponden a la fórmula requerida para obtener el anion gap, pero en este caso vamos a utilizar los electrolitos que nos ofrece la gasometría pues para ser prácticos. Vamos a tener un problema aquí, y es que pues la gasometría no nos ofrece el cloro que lo necesitamos para evaluar nuestro anion gap. Vamos a agregarlo. Bien, de esta manera lo que nos queda por hacer es traspasar los valores de los electrolitos a la fórmula. Sumamos el sodio más el potasio, que son los electrolitos positivos, 126 más 4.2, en este caso nos da un total de 130.2, redondeando 130. Sumamos el cloro y el bicarbonato, que corresponden a los aniones, que en este caso son 94 más 16, nos da un total de 110, y hacemos una diferencia entre estos restando. 130 menos 110 nos da un total de 20, por lo cual pues podemos observar que tenemos un anion gap aumentado, recordando que los valores normales pues son entre 8 y 12. Bien, con este último parámetro extra ya podemos describir de manera completa nuestro trastorno ácido-base como una acidosis metabólica compensada con anion gap aumentado. Siempre recordando que la importancia de hacer este tipo de ejercicios pues es tomar nuestro checklist de patologías que se presentan como una acidosis metabólica con anion gap aumentado en este caso, y en base a la clínica del paciente y algunas otras alteraciones que podemos encontrar ya sea en los estudios de gabinete o laboratorio. En este caso la gasometría nos ofrece otros valores de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero que nos orientan a la patología de base de la expresión de este trastorno gasométrico. En este caso el paciente cuenta con una cetoacidosis diabética, y esta es la causa de por qué la expresión de esta acidosis metabólica con anion gap aumentado. Si ponemos un poquito más atención, pues encontramos que dentro de los valores de la gasometría pues hay más alteraciones, ¿no? La glucosa la tenemos en 300, podemos tomar esta como una glucosa casual, en la cual arriba de 200 es el valor de corte para hablar de hiperglucemia. Tenemos un paciente con hiperglucemia, con una hiponatremia, un sodio abajo de 135, en este caso en 126, el potasio normal, un lácteo de 2.2, que nos habla de pues diferentes causas, ya es un proceso séptico o un proceso en el cual las vías de obtención de energía, específicamente hablando de la glucólisis anaeróbica, pues se expresan un poco más, aumentando con esto los niveles de ácido láctico. Un exceso de base, en este caso de menos 10, que nos habla de un paciente deshidratado. Y parámetros que apoyan a la ventilación, como una presión parcial de oxígeno de 85, la cual se encuentra normal, una saturación de oxígeno óptima, 93%, suficiente para completar los requerimientos metabólicos,
una relación ventilación-perfusión de 1 y una fracción inspiratoria de oxígeno de 21% que nos habla de que el paciente no se encuentra pues en apoyo con oxígeno suplementario. Habría que saber identificar pues estas alteraciones, leer un poco más y comprender que estos trastornos corresponden en este caso a una cetoacidosis diabética. Bueno, eso fue un extra fuera de este taller de gasometrías. Vamos con el siguiente ejemplo.